Gracias a todos por estar en sintonía de Luxor TV y quiero que escuchen la siguiente pregunta. Vamos con ella. Yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes cómo hace la compañía One Ecosystem para evitar, digamos, esas ballenas o esos monopolios de gente que concentra mucha moneda? Para que si, digamos, digamos que si ellos quisieran o se les antojara de un momento a otro, digamos, no ahorita, pero más adelante cuando la moneda sea más líquida y si ellos dicen, venga, yo quiero liquidar todo, entonces liquiden todo y no afecten el valor de la moneda. ¿Sí me entiendes? O sea, gente que Sí. tenga muchísimo, sí, que si yo, mucha cantidad de moneda, y que yo diga más adelante que ya el proyecto sea más líquido, yo quiero liquidar todo, y como entre comillas es una ballena, la pregunta es, ¿eso no afectaría el valor y no se volvería one igual de volátil que el Bitcoin? O sea, que pasa de un valor y baja a la mitad o cosas de ese estilo por justamente ese comportamiento. Muchas gracias, era mi pregunta, mi estimado Eric. Bendiciones, que esté muy bien, hasta luego. Bendiciones, te voy a responder la pregunta. Básicamente, Bitcoin lamentablemente se fue por una línea totalmente diferente al origen. Y su origen era convertirla en un medio de pago P2P. Peer-to-peer, persona a persona, un medio de pago. Pero lamentablemente se convirtió en una criptomoneda especulativa. Y ahora se utiliza solo para almacenar valor. Como medio de pago no cumplió la misión. One tiene un propósito en particular y la información viene de nuestra diamante negro de Vietnam, Mai Lo. Lo que quiere hacer la compañía es que One tenga un valor estable, que no sea fluctuante, que no esté hoy en 42,50 euros y mañana se fue a 90 euros y después se fue a 15 euros y al cabo de un mes está en 200 euros. No. One no va a ser una criptomoneda para el trading. ¿Ok? Tienen que estar claros con esa información. Va a ser un medio de pago. La ventaja que tenemos todos los que hasta el día de hoy estamos aquí en este proyecto es que hemos tenido que esperar mucho tiempo, sí, pero el valor de One lo van a proteger. La compañía ha dicho que el valor va a ser 42,50 euros, no menos de eso. Si eso es así, la hiciste. Tienes un gran poder de compra en este preciso momento si estás en Polygon. Aseguraste tu patrimonio y la de los tuyos por muchas generaciones. Si le hiciste bien, aprovechaste la oportunidad y lograste obtener la mayor cantidad de One. Entonces, como One no se va a prestar para este tipo de monedas especulativas como lo es Bitcoin, y hay muchas otras que están en esa línea también. One quiere ser como una especie de stablecoin, pero no respaldada por el valor del dinero fiat. One podría ser una moneda con un precio fijo y que se mantenga así por mucho tiempo. ¿Cómo lo va a hacer la compañía? Bueno, para eso hay estrategias y para eso hay un sistema que mantiene la paridad y el valor de nuestro One en una fluctuación mínima de entre $1 o $2, no más de allí. La idea es que sirva como un puente para que las cripto puedan utilizar OS para ir al fiat y que el fiat pueda utilizar One, que es OS, para ir a las cripto. Y ahí ofrecer un servicio a muchas personas que desconocen de esta tecnología. Entonces no esperemos que One va a estar subiendo y bajando como si fuera un sistema de trading, como si fuera una criptomoneda especulativa que se presta para eso. La idea es mantener el valor en 42,50 euros, que son alrededor de 45,26 dólares y 44,87 por ahí oscila, y que eso sea perenne, perpetuo. ¿Ok? Es lo que entiendo yo con la información que nuestra diamante negro Mai Loan nos está diciendo, nos quiere transmitir
ella acaba de hacer una transmisión hace poquito y quiero decirles, la información que están en las redes sociales, traten de escucharlas y oírlas varias veces para que puedan entender cuál es el foco, hacia dónde nos quiere llevar la compañía. En Malasia van a develar una gran cantidad de información. Tenemos que esperar que pues esto suceda en este gran evento, pero quiero informarte que es de importancia vital que tú vayas a Polygon. Hace poco estaba conversando con un socio que él estaba preocupado porque sus monedas, él no sabía si estaban en Polygon, que él recuerda haber hecho la compra de los euros y haber hecho el salto, pero cómo podía él saber si ya estaba en Polygon. Y yo le dije, tienes que entrar a tu wallet y vas a observar dos carteras, una que dice One y la otra que dice One obsoleta. Si aparecen esas dos carteras, estás en Polygon, ya salvaste tu patrimonio. Lo otro que me decía era que él había recibido las monedas de un Power Pack y que el líder que estaba arriba con este paquete enorme que se llama Power Pack, pues no había hecho el salto a Polygon, que si eso le afectaba. Y yo le dije, no te afecta en nada. Después que tú tengas los One en tu wallet, si él no quiere ir a Polygon, ese es su problema. Y después del 15 de marzo van entonces a entrar en una corredera y un estrés único. Y no sabemos qué pueda pasar. Quizás lo extienda, quizás no, porque como el 23 y 24 de ese mismo mes en Malasia se va a soltar una información, yo pienso que todos ya deberíamos estar en Polygon para esa fecha. No lo dejes para después. Ponte una meta y que sea la siguiente, 29 de febrero, año bisiesto. Ese va a ser el último día para que ustedes hagan el salto a Polygon. No esperes que entre marzo, que tu fecha sea febrero. Haz el salto en febrero. No esperes para después. Si lo puedes hacer ya en enero, mejor. Bueno, chicos y chicas, si te ha gustado la información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y por favor suscríbete al canal. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.